si el Estado es el garante de que estos derechos humanos puedan ser efectivos a través de las políticas públicas. Y está la definición de salud, que no es solamente la ausencia de la enfermedad, no es una cuestión dicotómica donde salud se contrapone con enfermedad solamente desde el punto de vista biológico, sino entender a la salud desde un punto de vista mucho más amplio, que tiene que ver con factores físicos, por supuesto, pero también psicológicos, sociales y culturales, que influyen sobre el bienestar individual y comunitario. Es muy difícil ver la salud solamente desde el punto de vista individual en un entorno comunitario no saludable. Eso lo conocemos todos. Entonces, no tiene nada de oculto, ni de oscuro, ni de nada para temer que entendamos que la salud no es solamente no tener fiebre. Es mucho más. Y les pasa a cada uno de ustedes. Obviamente, después están diferentes enfermedades que tienen su correlato en la cuestión física, pero no es solamente la única forma de entender a la salud. Siguiente. ¿Qué son entonces los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos? La salud sexual y reproductiva la entendemos como el estado de bienestar en relación a la sexualidad y la capacidad reproductiva. Capacidad reproductiva, vale aclarar, es también la posibilidad de decidir no reproducirse, no tener hijos. Eso también es parte de la salud sexual y reproductiva o no reproductiva. Tiene que ver con la planificación familiar, con la posibilidad de elegir cuándo tener hijos, cuántos hijos tener, con quién tenerlos, en qué momento de la vida, del plan de vida de cada una de las mujeres poder tenerlas. Y después vemos cuando todo esto falla. Ni me quiero meter todavía en la cuestión de la interrupción del embarazo. Salgamos de ahí, traigamos más para acá. Es poder brindar la información y las herramientas para evitar en un momento en el que la mujer no quiera quedar embarazada. En el punto de lo reproductivo, pero la sexualidad es mucho más que la reproducción, ¿no? Tenemos relaciones sexuales más allá de las veces que estamos buscando un embarazo. Estamos de acuerdo que en general la mayoría de nosotros tenemos relaciones sexuales. Ustedes son más jóvenes, así que tienen más todavía, por suerte. Y esto no tiene solamente que ver con cuestiones reproductivas. Entonces, los derechos reproductivos tienen que ver con esto que les decía, la capacidad procreativa, de tener o no, cuándo tenerlos, con cuánto espacio, qué rol juegan también aquí los métodos anticonceptivos, ¿sí? Desde qué lugar el Estado es garante de esto. Porque pensemos una cosa, cuando se discute o se discutió en 2003, ahora voy a volver sobre el tema, ¿no? Pero cuando se discutió el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y Procreación Responsable y se comenzó con la política de distribución de métodos anticonceptivos a la población por parte del Estado, los sectores que se oponían a eso no estaban pidiendo que se retiren de todas las farmacias del país los métodos anticonceptivos y que la gente que puede no pueda comprarlos. No decían nada de eso. Lo que decían es que el Estado no los dé. ¿Y a quién le da el Estado? Y a los que menos cobertura tienen. Es decir, a los que no tienen el dinero para ir a comprarlo. Con lo cual, lo que se hace cuando se propone ese tipo de políticas restrictivas es ensanchar la desigualdad. Es decir, que el que pueda lo pague y el que no pueda no acceda. Eso es lo que está en discusión en el fondo. Y los derechos sexuales tienen que ver con la libertad para ejercer la sexualidad de maneras saludables, sin abuso, coerción, violencia o discriminación. Siguiente. Entonces, Argentina tiene una jerarquía normativa donde arriba de todo, en la punta de la pirámide, tenemos a la Constitución Nacional, que tiene incorporado los tratados internacionales. Después vienen las constituciones provinciales, por eso las provincias no pueden ir por fuera, por arriba de cuestiones garantizadas en las leyes. Las leyes nacionales, ahí hay algunos ejemplos de leyes que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, la Ley Nacional de SIDA, la Ley de Derechos del Paciente, la Ley Antidiscriminación, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad
de género, la ley de educación sexual integral. Después vienen las leyes provinciales, las ordenanzas, las normativas. Siguiente. Y este es el marco normativo que nosotros tenemos en Argentina hoy, sobre el que después vamos a ver en algunos ejemplos qué cosas podemos hacer para, de vuelta, garantizar este derecho al acceso a la salud. Porque la salud no es solamente por parte del Estado una canasta de prestaciones que nos tienen que dar a nosotros los ciudadanos, sino nosotros por lo menos la entendemos como un derecho al que la ciudadanía tiene acceso y que el Estado tiene que garantizar. Entonces tenemos la ley 23.592, es una ley antidiscriminatoria que ahora hay alguna idea de tratar de modificarla, de tener una nueva versión en función también de cómo fue avanzando la sociedad. Tenemos la ley 23.798, es la ley nacional de SIDA. Piensen que las leyes tienen números correlativos. La ley de SIDA es del año 90, o sea que la ley antidiscriminatoria también. La ley, dos leyes más que garantizan la cobertura para las personas con VIH por parte de las obras sociales y de las prepagas. Tenemos la ley de, como les decía antes, la 25.673 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la ley 26.150 de Educación Sexual Integral, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, fertilización asistida y por último, que en realidad en años es lo primero, el Código Penal del año 1921 y el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia que establece en qué casos hoy en Argentina la interrupción del embarazo es legal. En el resto de los casos sigue siendo considerado un delito, se sigue penalizando a la mujer que decide acceder o trata de acceder o accede a un aborto en los casos en los que la ley no está contemplado. Pero en los otros casos que tiene que ver cuando hay riesgo de salud o vida para la mujer, en los casos de violación, hoy, desde 1921, no hoy, desde 1921 y ratificado en 2012 por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, la interrupción del embarazo es legal y la mujer no puede ser penalizada por eso ni el médico que lo practica. Siguiente. Entonces, no se ve nada esto, pero es el artículo 1 de la ley de salud sexual y reproductiva y procreación responsable, ¿no? Que el objetivo es básicamente que la población acceda al nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de poder adoptar decisiones informadas. Siguiente, pues no se ve nada. Esta ley es de 2003, tiene 15 años. Este año habría que haberle hecho la fiesta de 15. Y sin embargo, tenemos estos datos. Cerca de 100.000 chicas menores de 19 años son madres por año en Argentina. Y el 80% de eso, y ese es el número preocupante, porque 100.000 puede ser mucho, poco, si lo desean, justamente parte de la salud, digamos, reproductiva y de la educación sexual es la decisión de cuándo ser madres, pero el 80% son embarazos no intencionales, es decir, son chicas que no buscaron quedar embarazadas. Y además, 2.400 son madres antes de los 15 años, donde ahí seguramente en la mayoría de los casos entra otra variable a tener en cuenta que tiene que ver con los abusos. Como les decía, 7 de cada 10 embarazos son no intencionales y este número sube a 8 de cada 10 en las menores de 15 años. Esto de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud de la Nación. Siguiente. Entonces, ¿qué genera el embarazo no intencional en la adolescencia? Esto que yo les contaba antes de lo que entendemos como el plan de vida de cada uno de nosotros y específicamente en este caso de las mujeres adolescentes. El 30% de las chicas entre 15 y 29 abandonó el secundario por embarazo o maternidad. El 30% de los jóvenes que cuidan a otras personas dejó de estudiar o trabajar para dedicarse a esta labor. El 67% de los mal llamados niní, que son ni estudian ni trabajan, pero quienes están al cuidado en la casa, vaya si tienen trabajo, por lo tanto el término niní es bastante discutible, son mujeres, el 67% son mujeres que cuidan niños en sus hogares y
Esto además genera muchas veces barreras para la inserción laboral, no solamente por a quién dejar al cuidado de los hijos, sino muchas veces porque las empresas todavía siguen poniendo limitantes al ingreso de mujeres madres, de jóvenes madres, para el ingreso laboral. Entonces, a 15 años de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, seguimos teniendo un grave problema con el embarazo adolescente al que no le damos respuesta. En el medio han habido, desde 2003 para acá, cuando empezó el debate por aborto parecía haber unanimidad al respecto, pero después rápidamente se rompió la unanimidad, necesitamos mejorar los programas y la distribución de información y métodos anticonceptivos. Y de vuelta, la chica que decida que ese es el momento para quedar embarazada, va a quedar embarazada y nadie se lo va a impedir, nadie se lo va a prohibir y nadie le va a interrumpir el embarazo, ni muchísimo menos. Pero aquellas chicas que eligen que no es el momento para quedar embarazadas, tienen que tener el derecho de poder acceder a los métodos anticonceptivos que puedan ayudarlas a prevenir el embarazo y, en el caso del preservativo, además también infecciones de transmisión sexual. Siguiente. Y después, 3 años después de la Ley de Salud Sexual, en 2006, salió la Ley de Educación Sexual Integral, la famosa ESI, que estos días se está haciendo famosa. ¿Y qué dice la ley en el artículo 1? Que todos los educandos, o sea, todo aquel que forma parte del sistema educativo, esto quiere decir también hasta el nivel terciario y universitario, tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la ciudad autónoma y municipal. Y entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Esa es la integralidad de la ESI. Eso lo dice la ley que hoy está vigente. Este año, el Consejo Federal de Educación, que lo componen el Ministro de Educación de la Nación y los ministros y ministras de Educación de las provincias, estableció cuáles eran los ejes, los 5 ejes sobre los que iba a trabajar la ESI. Cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer nuestros derechos. Y obviamente en los niveles no se trabajan los mismos contenidos, porque a un chico de jardín de infantes no le voy a dar los mismos contenidos que a un chico de secundaria. Y en ningún caso esto va a ir por afuera de los lineamientos curriculares que establecen los ministerios, porque la educación, aunque sea privada, en realidad es siempre pública, de gestión privada o de gestión estatal, sea la escuela confesional o no, la posibilidad que cada uno de ustedes o de cualquier chico de cualquier lugar del país tiene cuando termina la escuela secundaria de, si puede y quiere, ingresar a cualquier universidad, es porque tiene un título oficial. Ese título oficial está validado por el ministerio porque la currícula que se dio, se supone que un chico que egresa de San Luis va a ser muy parecida, porque tiene que ser el mismo lineamiento curricular, que un chico que egresa de Catamarca, porque los dos después van a terminar en una universidad en Córdoba y van a entrar y van a seguir con su carrera. Eso es porque los títulos son oficiales, porque la educación está regulada por el Estado. Entonces, la educación en Argentina está hecha para meterse con los chicos, pero meterse en el buen sentido, ¿sí? Porque justamente no es que la escuela se meta contra la familia, es que la escuela se meta con la familia, porque parte de los contenidos que también trabaja la ESI tiene que ver con los materiales para trabajar en familia. No se trata de excluir a los padres de la educación sexual de los chicos, se trata de incluirlos, pero ojo, tengamos en cuenta algo, no son los padres los que deciden qué contenidos ven los chicos en la educación, como no lo decidimos en qué contenidos o la forma en la que se enseña lengua, matemática, qué lectura se hace del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo, qué lectura se hace de la dictadura militar en Argentina, porque esos lineamientos curriculares los fija el Estado, porque la educación en Argentina está regulada por el Estado y está buenísimo que así sea. Entonces, nadie le quiere
digo, me sumo a cosas que se escuchan estos días que buscan confundir y confrontar. Nadie quiere quitarle ninguna patria potestad a los padres, nadie quiere meterse con los hijos de nadie. Lo que se quiere es que los chicos tengan garantizado el derecho a tener una educación sexual integral. Porque los chicos no necesitan educación sexual para tener relaciones sexuales. Los chicos no necesitan educación, chicos y chicas no necesitan educación sexual para sentirse atraídos por personas de su mismo sexo. Las chicas y chicos no necesitan educación sexual para, en algunos casos, sentir que el género, no sentirse del mismo género que el sexo al nacer. Eso sucede desde que el mundo es mundo y no había educación sexual. De lo que sí se trata con la educación sexual es de poder acceder a una sexualidad más segura, más placentera, más informada, que valore la diversidad, que trabaje en contra de la discriminación. En Argentina, cuando se quiere poner esta barrera de no tratar los temas de género en las escuelas, ¿cómo se supone que puede reaccionar un grupo de alumnos a quien en la escuela no se les informó cabalmente sobre, por ejemplo, la existencia de la ley de matrimonio igualitario, de identidad de género? Imaginemos una chica trans que va a buscar trabajo con su DNI que dice mujer, porque así lo indica la identidad de género, y el empleador que no quiere saber nada con el género. Digo, hay una barrera ahí, hay una ley que se está incumpliendo. Entonces, cuando yo los aburro con las leyes, es para que juntos podamos pensar cuál es el real alcance de las leyes. Ningún material de ningún ministerio provincial propone hacer pasar a chicos de 5 años al frente que se desnuden, se toquen, se masturben. Nada. Jamás. No hay un solo material. ¿Y saben qué? Si hubiera un material así, nosotros seríamos de los primeros en ir a denunciar eso, porque se estaría también avasallando el derecho de los chicos ahí. Pero del mismo modo, es muy importante en la educación inicial empezar a trabajar sobre el cuidado del propio cuerpo. El otro día estaba leyendo estudios sobre cómo empiezan a aparecer las denuncias de abuso cuando se empieza a trabajar ESI en las escuelas. De eso se trata. Porque si lo dejamos solamente en el marco de las familias, no vamos a poder confrontar el abuso. Porque el 70% de los abusos infantiles, de los abusos sexuales infantiles, ocurran dentro de la familia. Y si ampliamos a situaciones de confianza y cuidado a los chicos, este número es hasta el 90% entre familia y situaciones de cuidado de los chicos. Entonces, justamente la escuela tiene que ser un catalizador para esto, para entender que nadie puede tocar tu cuerpo contra tu voluntad, que nadie puede desvestirte contra tu voluntad, que vos no podés tocar el cuerpo de otro. De eso se trata ir avanzando. Es falaz toda la información o mucha de la información que circula tratando de minar el alcance de la ESI. Entonces, se dice, no, sí, educación sexual sí. Entonces ya no es que nos dicen que los nenes y nenas, nacen de una cigüeña que te trajo de París, sino que hemos dado un salto, un avance enorme, y ahora podemos hablar de la semillita del papá en la florcita de la mamá. Eso no es educación sexual. En la escuela primaria se empiezan a trabajar los tipos de familia. Y esto, no sé, escandaliza, pero ¿qué? No hay. Si está garantizado, si 2 personas del mismo sexo pueden casarse, pueden adoptar, en el caso de mujeres lesbianas, pueden hacer, fertilización asistida. ¿Qué se les enseña a los chicos cuando en cada escuela hay familias diversas? Pasó lo mismo hace 30 y pico de años, casi 40 años, con la ley de divorcio. No se disgrega ninguna sociedad, se integra y se valora la diversidad, porque tenemos familias homoparentales, monoparentales o marentales, porque más del 75% de las familias donde hay solo una mamá o un papá son mamás. Hay familias divorciadas. Ustedes son muy chicos, pero si un día están muy aburridos, agarren y busquen en internet lo que era la discusión en el año 86 sobre la ley de divorcio, algo que hoy está totalmente naturalizado, ¿no? Que uno dice que se casa para toda la vida, pero
a veces vale arrepentirse y encontrar y quedarse solo, o casarse con otro, lo que sea. Fíjense, las discusiones eran las mismas discusiones que tuvimos en el 2010 con la ley de matrimonio igualitario y muchas de las discusiones que tuvimos este año con la ley de aborto. Siguiente. Cuando nosotros no damos educación sexual, estamos dando educación sexual. Educación sexual es también lo que callamos, de lo que no hablamos, lo que no decimos. Hay una falsa creencia de que los chicos tienen en las escuelas educación sexual a la mañana, la parte teórica, y salen corriendo al mediodía a tener la parte práctica, ¿no? No. La parte práctica la van a tener igual aunque no tengan la parte teórica en la escuela, ¿no? Digo, no hace falta que te enseñen a tener relaciones sexuales. Los chicos la tienen. Es más, hay estudios que muestran que cuanto mejore la educación sexual, a veces más se retrasa la edad de inicio sexual. ¿Por qué? Bueno, porque hay mejor información y hay una decisión, y de esto se trata, de la autonomía en la decisión, de poder elegir cada uno. No se promueve absolutamente nada, nadie promueve que los chicos sean gays o sean heterosexuales o sean nada. Lo que se promueve es el respeto por la diversidad, la valoración de la diversidad, el entendimiento de la diversidad, porque vivimos en una sociedad diversa, por suerte. Si no sería un embole esto. Más embole que esta charla, miren lo que les digo. Nosotros, desde Fundación Huésped, hicimos 2 encuestas. Una con alumnos que habían empezado la secundaria desde que la ley estaba implementada y otra con docentes. En los docentes nos dio que 8 de cada 10 docentes no incorporan la ESI en sus materias y hay un alto conocimiento, pero más de la mitad de los docentes que dio educación sexual tuvo que buscar información por sus propios medios. Y los chicos, lo que sale de las pruebas a aprender, es que 8 de cada 10 chicos lo que exigen es que la escuela les dé educación sexual. Entonces, de vuelta, tenemos una ley que tiene 12 años. 12 años. Y recién ahora, a partir de verse también muy impulsada por los chicos, pero también verse amenazada por esta cantidad de mentiras y de cómo se quiere castigar a la ESI, que es una ley que yo creo que puede ser mejorable, si quieren lo hablamos, pero aún la ley que está vigente hoy necesita garantizar. Acá de lo que se trata es, los chicos no son objeto de los padres. ¿Ella es tu hija? Tuya. No la podés vender, ¿eh? Te digo, igual te estás portando bien, nadie te va a hacer. No podemos vender a los hijos, ¿no? No los podemos cambiar. No, legalmente. Porque los chicos no son objetos de los padres, son sujetos de derecho. Y de esto se trata. Cuando no se deja que las escuelas den educación sexual integral, lo que se está haciendo es cercenando el derecho de esos chicos, impidiendo el derecho de esos chicos a acceder a la educación sexual. Eso es lo único que está pasando. Nadie quiere pervertir a nadie. Todas esas cosas que escuchen. El otro día escuché un audio, no sé, ¿alguien escuchó el audio del chico que se autopercibe delfín? Es un delirio atómico. Yo me puedo autopercibir Messi, ¿eso qué tiene que ver? Pero ¿qué pasa? Que eso, ¿qué busca atacar? Busca atacar la identidad de género. Porque sí, porque como salió el otro día en la revista Nature, que es la revista científica más importante del mundo, no, el género y el sexo no son lo mismo. Después vamos a volver sobre el tema. Y esto está recontra científica y culturalmente probado. Y además, cuando se ataca a las personas trans, después voy a contar un poquito sobre eso, se está menospreciando. Cada vez que tengan una duda sobre cómo es ser trans en Argentina, y cada vez que salta una noticia en los 6 años que lleva la ley de identidad de género de ese varón en el Chaco que teóricamente pidió el cambio registral para ser mujer, para jubilarse antes, ¿se acuerdan todas esas noticias? Un caso en 6.000. Cada vez que lean eso, traten de llegar de alguna manera a hablar con una persona trans y que les cuente
cómo fue su adolescencia y cómo muchas veces sigue siendo su adultez. A ver si nos seguimos cagando de risa de se quiso jubilar 5 años antes, a ver si es un tema de yo me cambio porque me autopercibo delfín. Cuando se pueda ver el dolor y cómo desde la sociedad expulsamos, castigamos, menospreciamos a las personas que se autoperciben con un género diferente al nacer, quizás empecemos a tomar diferente este tema y empecemos a tomar políticas más activas de respeto a la diversidad. Siguiente. Bueno, y llegamos al tema de la situación con la interrupción legal del embarazo en Argentina. Hoy, la ley, como ustedes saben, no está en el Senado, con lo cual la sola voluntariedad de la mujer para interrumpir el embarazo no es ley en Argentina hoy. Por lo menos hasta que el Congreso vuelva a tratar la ley y eventualmente la apruebe. Pero eso no quiere decir que no hay aborto legal en Argentina. Y nada cambió con la ley que se rechazó en el Congreso en agosto. En el Código Penal de 1921, un Código Penal escrito completamente por hombres y aprobado por un Congreso compuesto completamente por hombres en 1921, porque las mujeres empiezan a votar en 1947. Establece en 4 artículos, del 85 al 88, no importa, tipifica el delito de aborto. ¿En qué casos el aborto es delito? Y dice en el artículo 86 cuando no es delito. Y no es delito cuando hay riesgo para la salud o vida de la mujer o en los casos de violación. Y por cómo está redactada se necesitó un fallo de la Corte Suprema del año 2012 que interpretó si era en cualquier caso de violación o en los casos de violación de una mujer, como dice el Código Penal, idiota o demente. Y la Corte dijo, no, señores, es en cualquier caso de violación. Y además, no hay que hacer la denuncia judicial porque estaríamos revictimizando a las víctimas. Es decir, en un caso de violación no necesariamente hay que hacer una denuncia judicial. Y además, es responsabilidad del Estado garantizar un protocolo de actuación para que la mujer que está en estas causales justificatorias, riesgo de vida o salud de la mujer o en caso de violación, pueda acceder. Y le dijo al Estado, y usted es responsable, Estado Nacional y provincias, de garantizar un protocolo de actuación para estos casos. Ese es el marco legal en el que nos movemos hoy y no cambió nada con el rechazo de la ley. Porque cuando se ven noticias como lo que pasó hace un par de semanas en San Juan o lo que pasa, digamos, todos los días hay abortos legales en Argentina. ¿En qué casos? En los casos de riesgo para la salud o vida de la mujer y siempre que esto no pueda ser evitado por otros medios, dice el Código Penal, o en los casos de violación. Y en los casos de violación no se necesita ninguna denuncia judicial ni ninguna otra cosa más que la declaración de la mujer de que quiere interrumpir ese embarazo que fue producto de una violación. ¿En dónde tiene que declararlo? Cuando va al servicio de salud, pregunta en dónde tiene que declararlo. Cuando va al servicio de salud, estamos en el mundo ideal, después justamente vemos lo real, ¿no? Pero cuando está en el servicio de salud, justamente los protocolos, el Estado Nacional tiene un protocolo, el Ministerio de Salud tiene un protocolo para el acceso a la interrupción legal del embarazo, al que la provincia de San Luis hace algunas semanas adhirió, que justamente establece todos esos pasos. Cómo tiene que recibirle el equipo de salud, qué tiene que hacer, qué declaración jurada tiene que firmar la mujer, etcétera, etcétera. Justamente porque se está buscando procedimentar esa práctica en los casos en los que el aborto es legal. Y sin embargo, dijimos todo esto del aborto legal y acá tenemos un intento en Tucumán que por suerte fracasó, que quería prohibir el aborto aún en caso de violación. ¿Se acuerdan la pirámide que vimos antes? Gracias. Una ley provincial no puede ir por encima de una ley nacional. Este país no es una confederación de provincias que se juntan, tipo Bélgica o Holanda. Este país es una república. Entonces, las leyes nacionales no pueden ser contradecidas por leyes provinciales. Por suerte, en Tucumán no prosperó.
Esto es en San Juan, de hace un par de semanas, un mes y pico. Una chica de 14 años discapacitada y abusada, tenía doble causal para interrumpir el embarazo. Se metieron adentro del quirófano para intentar impedir el embarazo. Intentar impedir el aborto, perdón. Intentar impedir el aborto. No hicieron nada previamente para intentar impedir el embarazo. Sí. ¿Por qué qué? Porque entienden que así estaban cuidando las dos vidas. Pero lo que pasa en la práctica es que no se cuida ninguna. Porque una chica de 14 años no tiene el desarrollo tampoco, menos una chica discapacitada. Pero tenía entonces la causal del abuso y la causal de la discapacidad. Entonces, seguramente ese bebé, primero el riesgo para la madre era altísimo por tener 14 años. En segundo lugar, fue producto de un abuso, es discapacitada y ese bebé no iba a tener tampoco ninguna viabilidad. Finalmente se pudo hacer. Y hace menos semanas se apostaron en la puerta del Hospital Rivadavia, en la ciudad de Buenos Aires, un grupo de personas para intentar impedir un aborto también legal, porque, digo, es importante esto. Estamos hablando de causales justificatorias para la ley argentina en los cuales el aborto es legal. Después está todo el otro panorama de los abortos ilegales que existen y que la prohibición o el rechazo de la ley no frenan. No se salva ninguna vida sin ley. Porque, volviendo a lo que les contaba con el tema del acceso a los métodos anticonceptivos, con el aborto pasa lo mismo. Una mujer que quiere interrumpir el embarazo hoy en Argentina, lo va a interrumpir, con ley o sin ley. Lo va a interrumpir clandestina, pero más seguramente, si puede pagar, un buen médico que le practique un aborto, o lo va a realizar clandestina e inseguramente con riesgo de enfermedad, internación y muerte, si termina con algún tallo de perejil, alguna percha, alguna aguja de tejer. ¿Por qué eso pasa? Y la ley no cubre eso. La ley no da ninguna respuesta, la no ley no da ninguna respuesta a eso. Nadie promueve el aborto como método anticonceptivo. Justamente, venimos hablando de la importancia de la educación sexual integral, de poder planificar los embarazos, del acceso a métodos anticonceptivos. De lo que estamos hablando es de que cuando aún con todo eso la mujer queda embarazada y quiere interrumpir el embarazo, lo va a interrumpir. No es una discusión sobre si hay vida o no hay vida, si esa vida es persona humana o no. Hay un derecho incremental que vamos ganando. Tenemos una ley de fertilización asistida que no regula qué pasa con los embriones desechados. Entonces, como se dijo en el debate en el Congreso, si se puede congelar, no es una persona. Bueno, la mandarías a ella al freezer a congelarla, ¿no? Ganas no nos faltan a veces. Yo tengo 2, ¿eh? Pero no, jamás. Muy bien te estás portando, ¿eh? Si se puede congelar no es una persona, entonces de lo que estamos hablando es del derecho incremental. Y nadie festeja un aborto. Uy, ¿hoy qué hago? ¿Hoy hay viento? ¿Cómo pega el viento? ¿Viene de allá o de allá? No, si pega de allá hoy voy a abortar. No, si pega de allá me voy al río a navegar. Hoy no quiero helado, voy a abortar. Hay un desprecio a la mujer en el fondo en todas esas frases que se han escuchado, como si fuera algo tan liviano. Lo mismo cuando se discutía hasta qué semana una mujer podía interrumpir el embarazo. ¿A quién se le puede ocurrir que una mujer que quiere interrumpir el embarazo quiere dejar que pase mucho tiempo? Quiere empezar a sentir las patadas, ponerle nombre, comprarle escarpines y un día, porque se levantó loca, porque son medio locas las mujeres, ¿no? En el fondo, fui y aborté. Pero por favor, una mujer que decide interrumpir el embarazo, lo quiere interrumpir el día anterior a haberse quedado embarazada. Entonces, de vuelta, no se trata de promover los abortos, no se trata de promover la diversidad sexual, no se trata de promover el género autopercibido, se trata de dar respuesta desde el Estado, desde la política pública, a estos emergentes de salud que aparecen. Siguiente. En el año 2012,
creo yo, como un coletazo de la ley de matrimonio igualitario, porque pasó casi por unanimidad. La ley de matrimonio igualitario, no sé si ustedes se acuerdan, pero supuso un debate muy ferviente, muy parecido al de aborto. Y 2 años después salió casi por unanimidad la ley de identidad de género. ¿Qué establece? Que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género. Eso no quiere decir que es una ley trans esta, es una ley para todos los géneros. Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género e identificada de ese modo en todos los ambientes. ¿Sí? Entonces, no podemos a una persona que se autopercibe mujer, se hace llamar María y se viste de mujer, hacer la de vení Juan Carlos. Porque no estamos respetando y además la ley argentina establece que no hace falta ningún tipo ni de operación, ni de, esto está en el artículo 2, ¿no? Puede o no involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. Y también incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Esta es una ley que permitió que desde entonces alrededor de 6.000 personas que sentían que habían nacido en un cuerpo que no era de ellos, puedan tener un DNI acorde con su identidad. Nada más que eso. Nada más que eso. El otro día estaba en el Congreso de la Nación por una nueva ley de vacunas que se está discutiendo y cuando estaba haciendo el ingreso al anexo de diputados había una chica trans que trabaja con nosotros que también estaba porque se está discutiendo una ley de declaración del Día de los Derechos de las Personas Trans para el 18 de mayo. Y ella no sabía a qué comisión tenía que ir. Y entonces la chica de la recepción le dijo, por ahí hay una reunión de evangélicos. No creo que sea ahí, le dijo Nadir, ¿no? Entonces la chica dijo, bueno, ¿por qué? Bueno, pues ellos no consideran que yo sea una persona. Y cuando habló Nadir ese día, le saltaban las lágrimas de poder estar hablando en el marco del Congreso de la Nación. Por eso les digo, ahora vamos a ver un poco de datos, pero la vulnerabilidad de las personas trans, tomarse a la ligera el sufrimiento que supone muchas veces por cómo nos relacionamos de la sociedad, el hecho de autopercibirse en un cuerpo equivocado o con un DNI que dice otra cosa de lo que uno se siente, es tan pero tan difícil de entender la agresión hacia eso, los crímenes de odio, los travesticidios, esta búsqueda de derogar la ley. ¿Cuál es el problema? Siguiente. Y acá uno de los temas es que estamos confundiendo todo el tiempo estos 5 campos. Les leo muy brevemente, pero del sexo biológico, género, identidad de género, expresión de género y orientación sexual. Son 5 cosas diferentes. Uno puede ser un varón con pene, sentirse varón, vestirse como varón, percibirse varón y que le gusten las mujeres. Uno puede nacer como varón, tener pene, autopercibirse mujer, vestirse como mujer y que te gusten las mujeres o los hombres. Uno puede ser varón, sentirse varón, vestirse como varón y que te gusten los varones. Bueno, y así todas las combinaciones, no hace falta que les diga todo, ¿no? Eso es lo que explica la identidad de género. No existe la ideología de género. No repitamos conceptos falaces, mendaces, no existe. Lo que lamentablemente sí existe muchas veces es la ideología de odio, que hace que la vulnerabilidad de las diferencias, a los percibidos como diferentes, termina en discriminación y en muerte. Sí, ahora les quiero mostrar una breve campaña que hicimos hace algunos años desde la Fundación y después les cuento, la campaña busca explicarse por sí misma, si no se explica por sí misma es un fracaso, pero si necesita explicación después volvemos. Dale.
Argentina la expectativa de vida de las personas trans es de 35 años. La campaña lo que busca justamente es problematizar esto. La expectativa de vida para las personas no trans, las personas cis, es de alrededor de 70 años en Argentina. Baja a la mitad por el hecho de ser trans. Ahora, ¿es por el hecho de ser trans o es por la vulnerabilidad que supone ser trans? Mueren. En principio, el 34% de las mujeres trans en Argentina viven con VIH. 34%. Muchas veces el trabajo sexual es la única vía de salida laboral. Por, de vuelta, el condicionante, no por el hecho de ser trans. Flor de la B no está más expuesta que yo al VIH. Pero ¿cuántas logran hacer la carrera que hizo Flor de la B? ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Cuando hablamos de poder generar condiciones para disminuir la discriminación y la vulnerabilidad, tiene que ver con esto. No es que hay un hecho específico que haga que las personas trans mueran antes. No, es justamente todo el contexto, toda la vulnerabilidad. Pero sucede esto. 35% expectativa de vida de las personas trans. Y entonces, finalmente, ya para ir terminando, o si quieren abrimos a preguntas, yo creo que fuimos partícipes de un año que va a quedar en la historia, porque de verdad la revolución de las mujeres existe, y este es el siglo de las mujeres, yo no tengo dudas que es el siglo de las mujeres. Y ese siglo de las mujeres generó la movilización de lograr finalmente, después de muchos años, que el Congreso pueda discutir una ley vinculada a la salud de las mujeres, donde obviamente los hombres en esta es de costado, ¿sí? Hay un viejo texto que plantea, que da el dilema de si un día un hombre se despierta, se levanta en su cama y tiene adosado a su cuerpo al mejor violinista del mundo, y entonces no entiende qué pasa y el médico le dice, no, es que la única forma de sobrevivir para este violinista, que es el mejor del mundo, es que vos lo tengas 9 meses adosado a tu cuerpo llevándolo como una mochila. ¿No? Si no, el violinista no puede tocar más el violín, no existe más. Bueno, eso, de alguna manera, es un texto viejísimo, debe tener más de 70 años, pero tiene que ver con que quienes finalmente ponen el cuerpo son las mujeres en los embarazos, ¿no? Nosotros acompañamos, tocamos la pancita, nos ponemos más o menos contentos, nos emocionamos con la patadita, le cantamos canciones a San Lorenzo de que está en la panza, así va incorporando lo importante, aplausos a eso. Pero finalmente son las mujeres las que llevan. Y entonces, a mí lo que más me impresiona de lo que estamos viendo, aún con la derrota circunstancial en el Congreso, es que este movimiento de mujeres, que como decía en alguna nota, es inconducente e inconducible, ¿no? ¿Quién es el líder del movimiento de las mujeres? Nadie. Las mujeres. Y las mujeres jóvenes. Y les quiero compartir, para terminar, una pieza de un testimonio que recogimos, no está guionado, lo aviso antes porque, por las dudas. El 8 de agosto en la Plaza del Congreso se estaba discutiendo en el Senado la ley siguiente, que me parece que si lo hubiéramos guionado no hubiéramos dicho las cosas tan claras como las tiene Serena, que tiene 11 años. Yo siento mucha emoción porque siento que hoy estamos haciendo historia. Todas juntas nos estamos revolucionando para poder ser mujeres libres
y con muchos más derechos. Yo vine con mi mamá hoy, tenía planeado encontrarme con otras amigas también, con pañuelos verdes para todo. Yo vengo porque quiero seguir acompañando, quiero cuando sea grande decir que yo estuve, yo peleé por los derechos de las mujeres. Todo esto genera mucho cambio, mucho, porque es muy alegre saber que hoy estamos peleando para el presente o quién sabe para el futuro. Si no es hoy, será otro día, pero que sí o sí vamos a seguir luchando por nuestros derechos. Y para terminar, entonces, si no es hoy, será otro día. Y los invito, y las invito, aún aquellos que sienten que está bien que el aborto no sea legal. No quiero ni siquiera entrar en esa discusión porque esa es una creencia, un sentimiento, un pensamiento individual y está bueno respetarlo siempre. Pero que pensemos en que en el fondo estamos discutiendo de todos los otros derechos. Y hay cosas que cuando nosotros cercenamos, impedimos el acceso a la educación sexual integral, cuando arrepentimos consignas como con mis hijos no te metas, cuando le damos credibilidad a los chicos que se autoperciben delfines, cuando creemos que puede ser verdad que se haga pasar a dos chicos al frente, se los desnude y se los obliga a tocarse, estamos en el fondo, en cualquier caso, poniendo en duda el rol del Estado y la importancia que tiene para nosotros que vivimos en sociedad el Estado como garante de estos derechos. Porque si la escuela no puede meterse con tus hijos, ¿para qué está la escuela? Si el sistema de salud no puede dar respuesta desde la salud a una problemática de salud y no desde la intervención con el Código Penal en la mano, ¿para qué está el sistema de salud? Si el hecho de poder comprar o no los anticonceptivos va a ser la diferencia entre poder elegir cuándo ser o no madre, ¿para qué está el Estado garantizando los derechos? Empecemos por donde empecemos, vamos a llegar siempre al mismo lugar. Se está discutiendo el rol del Estado. Y cuando se discute el rol del Estado, no se discute qué puedo hacer yo, Leandro, con mi trabajo, mis posibilidades, mi ingreso y yo. Se está discutiendo de qué manera acceden o no a los servicios los sectores más vulnerables. Y es ahí donde hay que reforzar más la importancia, insisto, no como proveedor de una canasta de productos, sino como garante del derecho. Después, cada uno en su vida individual va a poder hacer lo que mejor crea o pueda, pero sobre una base de la equidad, porque si no seguimos reproduciendo todo el tiempo el ciclo de la desigualdad, donde solo acceden los que lo pueden pagar. Muchas gracias por la atención.